residentes y empresas administradoras de planes de beneficios. En esta ocasión vamos a hablar sobre orientaciones para personal de salud ante la llegada del COVID-19 a nuestro país. Vamos a estar una serie de personas del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud y de la Asociación Colombiana de Infectología. En primera instancia hacemos una explicación de los temas prioritarios, lineamientos para talento humano en salud y prestadores de servicios de salud, y luego abriremos el espacio para preguntas. Mi nombre es Luis Gabriel Bernal, director de Desarrollo del Talento Humano en Salud. En primera instancia, la doctora Diana Gualteros del Instituto Nacional de Salud, subdirectora de Vigilancia, nos hará una breve presentación sobre aspectos epidemiológicos y de vigilancia. Doctora Diana. Gracias, buenos días. Para nosotros es un gusto acompañarlos en esta jornada de trabajo. Lamentamos un poco los inconvenientes técnicos, pero ya estamos con ustedes. Siguiente, por favor. La idea es que queremos contarles un poco cómo está funcionando la vigilancia intensificada de la infección respiratoria aguda, de acuerdo con la introducción del coronavirus en los diferentes territorios. Ustedes pueden consultar toda la información en nuestra página web www.ins.gov.co. En este momento tenemos circulación viral en más de 97 países. Hay casos confirmados en estos territorios, sin embargo, en estos países que vemos acá, China, Japón, Corea del Sur, Irán, Italia, Francia, España, Alemania, Estados Unidos y Ecuador, se ha identificado circulación sostenida y son objetos de nuestra vigilancia intensificada. Bueno, para tener en cuenta algunas consideraciones clínicas, muy brevemente podemos decir que esta enfermedad es una enfermedad respiratoria aguda caracterizada principalmente por cuadros respiratorios altos. La mayoría de los pacientes, cerca del 80%, presentan manifestaciones clínicas leves y generalmente están caracterizadas en su mayoría por fiebre, tos, dificultad respiratoria en algunos casos. Podemos ver más o menos la curva que nos muestra la parte izquierda de la pantalla, en la cual después de del día 7 de inicio de síntomas, generalmente los pacientes consultan a los servicios de salud. El motivo de consulta principal es por la persistencia de la fiebre y la aparición de dificultad respiratoria, y alrededor del día 10-12 los pacientes presentan pues un cuadro franco de dificultad respiratoria que hace en algunas ocasiones necesaria pues la intubación o el manejo en unidad de cuidados intensivos. Estos son algunas comorbilidades que se han identificado principalmente en los pacientes que fueron atendidos en la provincia de Hubei, en Wuhan, China. Básicamente, la mayoría de las personas mayores de 60 años tenían pues hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, algunos tipos de cáncer, y pues esto obviamente puede complicar el estadio clínico de la enfermedad y generar algún desenlace pues no deseado. Estos son los síntomas principales de la enfermedad. Vemos que cerca del 98% de los casos reportados presentaban fiebre, seguido por fatiga, seguido por tos seca, anorexia, mialgias, disnea, expectoración. Vemos que los signos y síntomas son variados. Sin embargo, en nuestra definición de caso, que está muy bien establecida, ya la vamos a ver en el flujograma al final, pues con esta podemos hacer una clasificación adecuada de nuestros casos sospechosos o probables. Esta es la circulación viral en Colombia para el año 2019. Nosotros hacemos un monitoreo permanente de la circulación viral en nuestro territorio nacional. Vemos el análisis de todos estos diferentes virus, tanto de influenza, adenovirus, sincitial respiratorio. Vemos la variación en las diferentes épocas del año. El año pasado tuvimos una circulación importante de H1N1 y una circulación importante de virus sincitial respiratorio. Nuestras estrategias de vigilancia se centran básicamente en 4 aspectos. El primero pues es la vigilancia de la morbilidad, que básicamente esto nos permite monitorear el comportamiento del evento en los diferentes servicios, consulta externa, urgencias, hospitalización y hospitalización en unidades de cuidados intensivos. La vigilancia del IRAC inusitado, que precisamente se utiliza para la identificación de nuevos virus, como estamos haciéndolo en este momento. La vigilancia centinela, que es la que nos permite hacer el monitoreo y la vigilancia estricta por laboratorio de la circulación viral en nuestro país.
y la mortalidad por IRA, principalmente la estrategia en menores de 5 años. Dentro de estas estrategias de vigilancia, por ejemplo, para el año pasado hasta la semana 52, vimos una reducción en el reporte de las consultas externas y urgencias en el país, alrededor del 4.6%, con alrededor de 6.700.000 consultas externas y urgencias en todo el año. Tengamos en cuenta que en la semana epidemiológica 8 aproximadamente es cuando se inicia el pico respiratorio y tenemos hacia el final del año, sobre la semana 40-42, el inicio del segundo pico respiratorio. Quiere decir que en este momento pues estamos justamente en el transcurso del primer pico respiratorio y pues esto obviamente es importante para tener en cuenta el monitoreo de la morbilidad en los diferentes servicios. Siguiente, por favor. Entonces queremos mostrarles el flujograma. Nuevamente esta información la pueden consultar ustedes en nuestra página web, todos los documentos que están publicados. Entonces tengamos muy en cuenta la definición de caso que ustedes la ven arriba. Los antecedentes son muy importantes. Si la persona ha tenido algún viaje en los últimos 14 días a estos territorios en donde hay circulación viral confirmada y sostenida del nuevo coronavirus, o si estuvo en contacto con una persona que ha sido diagnosticada por el nuevo coronavirus. Si tenemos ese antecedente epidemiológico, vamos a mirar las manifestaciones clínicas. Si esta persona tuvo fiebre cuantificada mayor a 38 grados centígrados, tos, dificultad respiratoria o inofagia, fatiga o adinamia, esta persona cumple con la definición de caso. Lo que debemos hacer inmediatamente es informar a la Secretaría de Salud, departamental o distrital, llenar la ficha epidemiológica para informar de inmediatamente que tenemos un caso de estos y evaluar pues ya clínicamente al paciente, haciendo pues todo su diagnóstico diferencial clínico de acuerdo a las necesidades. Hay que mirar si este paciente tiene criterios para hospitalizar o no. Si tiene criterios para hospitalizar, entonces se constituye como un IRAC inusitado, se debe notificar en la ficha 348 y continuar con todo el protocolo de atención como está establecido. Si es una IRA leve o moderada, se debe notificar con el código 346 y de ahí se despliegan unas acciones colectivas que básicamente es la investigación de campo, la identificación de los contactos y la obtención de las muestras. Esto es muy importante porque en el momento que tengamos las muestras, esas muestras deben ir inmediatamente al Laboratorio Departamental de Salud Pública o Distrital y de ahí al Instituto Nacional de Salud, en donde hacemos el diagnóstico confirmatorio. Entonces es importante asegurar la obtención de las muestras en ese mismo momento y enviarlas a través de los conductos que están establecidos. De acuerdo con cada uno de los casos, las muestras también pueden variar. Si tenemos un caso probable que no requiere hospitalización, se pueden tomar muestras de hisopado orofaringio o nasofaringio, y si el paciente está hospitalizado, la muestra ideal es un aspirado orofaringio. El Instituto Nacional de Salud inmediatamente recibe las muestras, hace todo su proceso en el laboratorio y estará comunicando los resultados también a través del Laboratorio de Salud Pública para que de ahí sean informados a las IPS y a las EAPBs y pues todos tengan el conocimiento de los reportes. Eso es básicamente lo que tenemos para compartir con ustedes y estaremos ahora atentos a cualquier inquietud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Diana. A continuación nos va a acompañar el doctor José Alejandro Mojica. Él es infectólogo y hace parte del grupo de la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social. Buenos días, José Alejandro Mojica, infectólogo pediatra de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud. Fíjense que la parte de la continuación es la parte clínica. En la siguiente, este lineamiento de vigilancia, un minutico por fallas técnicas, este es lo que les tenía. Es dándole continuidad a lo que la doctora Diana nos presentó del Instituto Nacional y rápidamente lo voy a pasar porque este fue la publicación del Lance de los 100 primeros casos, ¿recuerdan? Donde nos da una idea de la sintomatología más frecuente que presentaron las personas que tuvieron el coronavirus. Y se destaca que la fiebre sigue siendo lo más importante, pero también importante la parte de tos, la cortada de la respiración, la parte de malestar, confusión, dolor de cabeza, dolor de garganta,
secreción nasal o rinorrea, y los síntomas gastrointestinales ustedes van a ver que menos de 1 a 2%. Sin embargo, interesante, esto también la publicación del Lancet, donde nos dice y nos pone en alerta, fíjense ustedes, y creo que nos va a servir, porque sabemos que los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas o enfermedades de base como hipertensión, problemas cardiovasculares, son las más afectadas. Y en este principio, el ataque de síntomas se considera el día 0, ustedes lo ven allí, pero van a ver que la admisión al hospital se va a encontrar más o menos al día 7. Eso es muy parecido a lo que pasa con influenza, que al día 7 es cuando la persona usualmente hace las complicaciones. Pero si seguimos viendo allí, al llegar a cuidado intensivo más o menos se da al día 12, desde que empiezan los síntomas. Y eso lo contamos porque fíjense que es muy importante. Si yo tengo una persona que tiene un factor de riesgo, eventualmente le hice el seguimiento, yo tengo que estar muy pendiente entre el día 7 y el día 12, que es cuando más pueden aparecer las complicaciones. Y esta creo que es la publicación más importante desde el punto de vista epidemiológico, porque nos demuestra, es el Centro de Control de Infecciones de China, que fue corregida y valorada en JAMA, la revista, donde nos muestra que de 75,000 personas que iban en ese momento en el Wuhan, en China, se pudo cohortizar y hacer seguimiento a 44,700 personas. Y fíjense que en esto nos demuestra que son los adultos mayores de 60 los más afectados, y nosotros como pediatras vemos que menos del 1%, es decir, de 44,672 personas, apenas hubo 416 niños. No hubo mortalidad en ese grupo y a la mayoría de niños, fíjense ustedes, les fue muy bien desde el punto de vista clínico. Aquí resumimos que son los adultos mayores de 60 los más comprometidos, que son los niños los menos. Y en la siguiente diapositiva podemos observar la siguiente y la siguiente, que de los 44,672, vean ustedes, el 80% tuvieron enfermedad leve. Es decir, 8 de cada 10 la enfermedad es leve. Incluso pudo ser así, casi sin síntomas o síntomas muy imperceptibles. Si ustedes van a ver, el componente del 20%, hablan de que de esa severidad el 5% fueron críticos. Es decir, de 100 personas, el 5% pudieron llegar a cuidado intensivo y con enfermedad severa y requirieron ventilación. Aquí también importante destacar, y hacemos énfasis en que si bien los más de 60 años fueron los más comprometidos, los hipertensos, ustedes van a ver, fueron los que más murieron y los que más casos presentaron en cuanto a complicaciones. Le siguieron los diabéticos y con enfermedades cardiovasculares. Entonces, en resumen, podemos decir que son los más de 60 años de edad, las personas con factores de riesgo y más si tienen riesgo cardiovascular, los que más probabilidad de complicarse. Hay un estudio publicado en Science hace un par de semanas que dice que las personas que tienen problemas cardiovasculares tienen aumento de la angiotensina, la enzima convertidora angiotensina 2, que actúa como un receptor para el coronavirus y hace que se encadene la respuesta inmunológica tan severa. Una de las teorías, hipótesis de por qué razón. Conclusión, 8 de cada 10 hacen la enfermedad leve. La parte de criticidad, la parte de complicaciones es en el 5% de 100. La siguiente diapositiva, la siguiente por favor, es el otro estudio que lo traigo porque es un estudio también poblacional que puede ser sensible, pero no específico, 8,000 personas incluidas en un estudio, y nos muestra que los hombres son los más afectados, que tienen más de 50 años. Aquí nos recalca el periodo de incubación de 4,75 días con un rango de 3 a 7 días, fíjense ustedes. Y algo también interesante que nos muestra, más o menos va en correlación, 70% hacen neumonía leve, muy complicación severa en el 25% y el 5% sin ninguna. También importante la diseminación, el RO, la transmisibilidad. Ustedes van a ver que está entre 2 y 4,8 con un rango de 3,77, que quiere decir que una persona infectada puede afectar entre 2 y 3. Entonces, importante. La conclusión es que es comparado con el SARS, el coronavirus del 2002. Esta enfermedad en ese momento puede transmisibilidad comparable, un poco más transmisible, pero la baja letalidad comparado con SARS y con MERS. Sin embargo, la siguiente diapositiva nos da una idea de cómo es el comportamiento desde el punto de vista laboratorial. Sabemos que la mayoría, ustedes ven la radiografía de tórax, no fue tan sensible a la hora de hablar, la siguiente como el TAC, sobre todo en el compromiso severo, la anterior,
Fue muy importante el compromiso bilateral. Y para destacar aquí, desde el punto de vista laboratorio, un porcentaje, el 30% presentaron leucopenia, igual que trombocitopenia. Y muy importante recordar como un reactante de fase aguda la PCR, donde fíjense que las personas que tuvieron compromiso severo, 8 de cada 10 tuvieron aumento de la PCR. En conclusión, la placa de tórax más el TAC, más los laboratorios del cuadro hemático, sobre todo leucopenia, y tener en cuenta que trombocitopenia y PCR elevado como marcadores de infección. Cuando miramos la siguiente, esto fue en el estudio hecho en 1.100 personas, y muy interesante porque nos da una idea también, si bien no específico, nos da un grado de sensibilidad. La deshidrogenasa láctica y el dímero D, sobre todo en severidad, fueron marcadores muy importantes, acompañados a la leucopenia y a la trombocitopenia. Cuando miramos la siguiente diapositiva, ya casi para terminar, nosotros los pediatras, fíjense ustedes, las publicaciones pediátricas no son tantas, pero en lo que dice de pediatría, básicamente a los niños les va muy bien. Este estudio incluyó de 28 niños, se les pudo hacer cohortización y seguimiento a 10, edades que oscilaron entre un mes y fueron de lactantes. Miren, particularmente a los lactantes con este coronavirus les fue muy bien. No dificultad respiratoria, no ventilación y básicamente egresaron a casa sin complicaciones. Eso no quiere decir que en Latinoamérica va a comportarse de la misma manera. Y fíjense ustedes que este otro estudio, lo traigo también, la siguiente, para los neonatos. Como pediatra es importante hablar de la clínica. Y es un estudio de seguimiento de 10 neonatos, 9 partos, una mamá con gemelar. Miren ustedes cómo se comportó este estudio. Nos dice, por un lado, que 5 hospitales donde hubo embarazadas, la mayoría de mamás tuvieron síntomas antes del parto, durante y después. Sin embargo, 8 recién nacidos, niños y 2 niñas, llama la atención, prematuros fueron 6. El comportamiento hubo dificultad respiratoria en 6 de 10. Pero vean ustedes, el desenlace fue fiebre, neumotórax y taquicardia. Uno solo falleció y ese falleció tenía un factor que era prematuro. Sin embargo, de 10 niños, uno solo fue positivo y con madre positiva. Esto nos da una idea, con todas las teorías que hay, es que si bien puede transmitirse a través de transmisión vertical, es decir, de la mamá al bebé, importante mirar, no tenemos el comprobado total y muy importante hacer seguimiento, porque hoy salió una publicación, por ahí la revisamos de Londres, donde nos dice que una mamá con embarazo y coronavirus debe tenerse en observación, porque debe hacérsele seguimiento a la mamá y al bebé por los posibles desenlaces. Creo que, y para terminar, es el tratamiento. La coloco con pediatría, porque fíjense ustedes que igual para el adulto no hay un tratamiento específico. En esta publicación del Mundial de Pediatría nos dice aislamiento, que lo hemos dicho para adultos y para niños. La parte de medidas de soporte, que es igual para adultos y para niños. La oxigenoterapia, que va desde invasiva y no invasiva. Y miren lo de los antivirales. Se utilizan en adultos y niños de forma anecdótica, pero no tenemos todavía estudios experimentales con el nuevo coronavirus para decir que el interferón, lopinavir, ritonavir, el tamivir, el remdesivir, que está en curso algunos estudios y avanzados y que en 3 meses los tendremos, en este momento ninguno de estos mencionados se ha demostrado que tienen como tal intención primaria de tratamiento. Se usan como soporte glucocorticoides, inmunoglobulinas, soportes, y el ECMO, que en pacientes, sobre todo adultos, lo han utilizado en 1% de los casos que han presentado. Sin embargo, fíjense ustedes, al final, es que esta es la gran preocupación. Tenemos una pirámide, donde aquí tenemos los severos y los fatales, pero miren esta parte de la base que es la más grande, que ahí están los de comportamiento leve y los asintomáticos. En este minuto que me falta, la siguiente, es para las conclusiones. Fíjense ustedes que estamos ante una enfermedad que es relativamente benigna. Sin embargo, miren ustedes, para no alarmarnos, el COVID tenemos que mantener la calma, porque el 80% tienen enfermedad leve, tenemos un 5% de críticos, pero lo más importante es destacar que si tenemos una persona mayor de 60 años, un adulto mayor, una persona de cualquier edad y que tenga hipertensión, problemas cardiovasculares, tenga diabetes o que tenga una inmunodeficiencia, ojo, que es el que tenemos que hacerle seguimiento. Importante a nivel de laboratorios, la radiografía de tórax y el TAC, muy importante desde el punto de vista hemograma, leucopenia, trombocitopenia,
Y de reactantes de fase aguda y marcadores de infección, la PCR fue lo más sensible. Sin embargo, interesante mirar el dímero D y la dehidrogenasa láctica como marcadores de severidad. No hay tratamiento específico, no tenemos vacuna, por lo menos se dice que en un año hay 38 planes de estudios para vacunas, pero básicamente los tendremos aproximadamente, según la OMS, mínimo 18 meses o menos. Ojo con la parte de vigilancia, la doctora nos lo dijo, y mantener la parte de asintomáticos. Tenemos un flujograma para asintomáticos que lo vamos a explicar más adelante, que creo que es uno de nuestros retos y no queremos que sean nuestro dolor de cabeza. Sin embargo, con este resumen terminamos diciendo que un diagnóstico temprano, un aislamiento oportuno, nos da un desenlace y a la hora de hablar de tratamiento que específico no lo hay, para que tenga un mejor desenlace. Repito, diagnóstico temprano, la sospecha clínica con definición de caso, aislamiento temprano y un oportuno tratamiento. Muchas gracias y nos sigue Luis Gabriel. Muchas gracias, doctor José Alejandro. A continuación voy a referirme brevemente, antes de dar paso a las preguntas, inquietudes, recomendaciones que seguro todos ustedes tienen, al tema de lineamientos para prestadores de servicios de salud. Aquí yo aclaro que este es un tema dinámico. La situación que tenía el país hace 5 días era muy diferente a la que hoy tiene, porque no había ingresado y no se había confirmado el primer caso. Hoy ya lo tenemos 3 casos confirmados, así que algunos de los lineamientos que ustedes hoy encuentran subidos al sitio de coronavirus están siendo sujetos de revisión y actualización, y desde luego es importante para nosotros recibir también sus comentarios. Ustedes que están en los territorios y tienen que afrontar situaciones con referencia a los diferentes niveles de atención en que están, las vicisitudes, dificultades de atención que pueden tener allá, nos sirve que nos puedan comentar para poderlos tener en cuenta en la actualización de los lineamientos. Así que hay unos lineamientos, como les digo, la última versión está subida del viernes anterior. Y siguiente, por favor. Aquí quiero referirme muy rápido a esto que ya hizo referencia la doctora Diana del Instituto Nacional de Salud. Tenemos hoy en día 3 definiciones de caso, un criterio 1, que es la ira grave, inusitada, donde cuando hay nexo epidemiológico en cualquiera de estas 3 situaciones, el antecedente de viaje o contacto, si es trabajador de la salud o personal que labora en un entorno donde atiende pacientes con IRAC, con etiología desconocida, o el antecedente de un contacto estrecho con un caso probable o confirmado de infección respiratoria aguda grave por el nuevo coronavirus, tiene una ruta especial de atención en los prestadores de servicios de salud, en donde, de acuerdo a la condición clínica, la evaluación clínica que se haga allí, debe hacerse el estudio que corresponda, se debe notificar en la ficha 348 y se deben tomar muestras para la confirmación del caso. También tenemos el criterio caso 2, que estamos hablando de aquel que tiene síntomas leves, como explicaba la doctora Diana, con los mismos literales de nexo epidemiológico, donde se notificará en la ficha 346, y aquí les voy a presentar, adelante por favor, el caso 3, asintomático, que es aquel en donde hay un nexo epidemiológico porque hay un historial de viaje o que ha vivido o procedido de un país donde hay áreas de circulación viral confirmada en los últimos 14 días, antecedente de contacto estrecho en los últimos 14 días con caso probable o confirmado con alguien que tenga una infección respiratoria aguda grave por coronavirus, el COVID-19 me refiero. Y un tercer elemento es que viva en el mismo lugar, hogar, o sea, pareja íntima, o brinde asistencia a personas que tienen confirmado una infección por COVID-19 y no haya usado los elementos de protección personal ni las medidas de precaución de aislamiento por gotas y por contacto. Aquí esto es importante porque sabemos que hay personas que están sujetos de cuidado no solo en casa, sino también en hogares gerontológicos, geriátricos, etcétera, y aquí puede estar los asintomáticos. Entonces, para todos los casos hay que indagar los factores de riesgo que se refería el doctor Alejandro, diabético, con inmunodeficiencia, mayor de 60 años, y
paciente con alguna enfermedad crónica cardiovascular o respiratoria. Entonces, en el caso del paciente con ira grave inusitada, tenemos aquí que el paciente puede entrar por cualquiera de las 3 vías que allí a la mano derecha se reflejan: consulta externa, programado prioritaria, servicio de urgencias o un punto de entrada al país, bien sea por tierra, mar o aire. El prestador debe identificar este caso y hacer las medidas ante casos sospechosos de aislamiento por contacto y por gotas, es decir, ese paciente casi que ideal identificar a la puerta de entrada del prestador para colocarle un tapabocas, gel antiséptico a base de alcohol y direccionarlo a una zona que haya definido según la ruta del prestador de aislamiento, que no esté en contacto con otros pacientes o acompañantes y así poder minimizar el contagio. Esto mientras el estudio hace la valoración del paciente como cualquier paciente que venga con un síndrome respiratorio infeccioso, y aquí hay que tener como referencia las guías que el Ministerio tiene colgadas para abordaje de pacientes y manejo de pacientes con influenza. Adicionalmente, debe hacer la notificación. Este es para el caso del IRA grave inusitado 348, la notificación, y de acuerdo a la capacidad diagnóstica que tenga y a la capacidad de aislamiento y de hospitalización que tenga este prestador, puede hacer los estudios allí, el manejo, o referirlo usando los mecanismos habituales de referencia para este paciente que es grave en ambulancia medicalizada y en coordinación con la empresa administradora de planes de beneficios o la entidad territorial de salud, de acuerdo a la condición de aseguramiento del paciente. La IPS debe tomar las muestras, son 2 muestras, una que debe usarse allí en el prestador para la confirmación diagnóstica o diagnóstico etiológico diferente, y otra muestra que se envía al Instituto Nacional de Salud para confirmación de coronavirus. Y además el prestador inicia el tratamiento que corresponda para la condición clínica del paciente. Siguiente. Aquí entonces tenemos las 2 muestras que hablamos. Entonces una muestra se irá para el Laboratorio de Salud Pública que remite para la prueba molecular en el Instituto Nacional de Salud. Si ese caso en el instituto es negativo, debe estudiarse otra etiología y queda descartada la infección por COVID-19. Si por el contrario es positivo, se confirma la infección, debe haber un aislamiento institucional mínimo por 7 días y se maneja de acuerdo a su condición clínica y el aislamiento por gotas y por contacto recomendado. Aquí ya voy a hablar de bioseguridad, pero el paciente debe mantener su mascarilla puesta y en condición de aislamiento. Estamos hablando, y reitero, del caso de Irak, la ira grave inusitada. En este caso, como se ha solicitado ya con la introducción del virus a Colombia, los IPS y los prestadores deben activar sus planes de emergencia, deben verificar que tengan los suficientes insumos, lo requerido para atención de estos pacientes, manejar discreción con la información. Realmente no queremos volver noticia cualquier caso sospechoso. Realmente el Ministerio de Salud, y en cabeza el Ministro de Salud, es quien a hoy tiene la vocería para la confirmación de los casos, así que ni el talento humano en salud ni los prestadores deben anunciar esto, deben comunicarse con la Secretaría Distrital o Departamental de Salud para anunciar, y por el conducto regular se hará llegar la información al Ministerio de Salud para que se pronuncie. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el flujograma de manejo de casos asintomáticos. Devuélvete una, por favor. Quiero verificar. En el caso de los pacientes que tengan sintomatología leve, que es el criterio caso 2, que se reporta en la ficha 346, aquí aclaro que precisamente ese es el que está actualmente en revisión. El lineamiento que hoy en día está colgado en el sitio de coronavirus del Ministerio indica que el caso debe ser manejado intrahospitalariamente para confirmación diagnóstica, y mientras que la muestra se envía al Instituto Nacional de Salud y se confirma o descarta, debe el paciente mantener en el prestador de servicios de salud. Actualmente estamos revisando si esa indicación debería variar para que se mantenga más bien en su domicilio. Esto, recuerdo, está en el marco de la fase de contención, en donde
necesitamos identificar aquellos casos, confirmarlos y tratar de aislarlos para que no se propague la infección, el contagio. Pero reitero, esto está sujeto de modificación. Les pido que estén pendientes a las instrucciones del Ministerio de Salud y a los lineamientos que se van a estar actualizando constantemente. Siguiente, por favor. Hay un lineamiento final para el caso de los asintomáticos que puede entrar por cualquiera de las vías que ya mencionamos. Si llega al prestador de servicios de salud, el prestador debe indagar si en realidad es asintomático o no. Si tiene síntomas, tendrá que aplicarse la ruta que acabo de exponer. Si no tiene síntomas, el paciente se le dan recomendaciones para prevención de contagio como a cualquier otro. Sin embargo, como este caso tiene nexo epidemiológico por cualquiera de las 3 causales que se enumeraron anteriormente, debe ser dirigido a su domicilio para que tenga un aislamiento por lo menos por 14 días y un autocontrol por parte de la entidad territorial de salud o la administradora de riesgos laborales de acuerdo al momento, al lugar donde se ha encontrado, y además si se trata de un personal de salud, pues esto se considera de riesgo laboral. El autocontrol hace referencia a que la persona asintomática debe estar monitoreando la presencia de fiebre por lo menos 2 veces al día y el desarrollo de alguno de los otros síntomas como tos, dificultad para respirar o odinofagia o fatiga, para reportar rápidamente a la entidad territorial o a la ARL para que se siga el lineamiento correspondiente a paciente sintomático. Aquí termino con, siguiente por favor, recordando las medidas de aislamiento que deben tener los prestadores de servicios de salud, la desinfección, a la limpieza, a las superficies, a los lugares donde el paciente ha permanecido para evitar el contagio. Y siguiente, no olvidar las medidas de bioseguridad, los 5 momentos del lavado de manos antes y después del contacto con el paciente, antes de realizar una tarea aséptica limpia, luego de exponerse a fluidos corporales y luego de estar en contacto con el entorno donde el paciente está, hacer uso de los guantes, de la protección ocular, si es el caso también con la mascarilla aislante. Y aquí referencio que todo aquel personal de salud o personal que esté en el entorno de atención de casos sospechosos o confirmados por COVID-19 debe hacer uso de la mascarilla N95, que permite un aislamiento mucho mayor para evitar el contagio de aquellas partículas menores a 5 micras. Por lo demás, mascarilla convencional quirúrgica. Aquí yo abro la sesión para preguntas. Será muy importante saber sus inquietudes, dificultades logísticas que esto puede tener, y nos dará un insumo muy importante para la actualización de lineamientos. Les voy a unos segundos mientras que nos ubicamos aquí las personas que vamos a responder las preguntas, y quiero presentar, aquí está el doctor Carlos Álvarez, de la Asociación Colombiana de Infectología, quien muy amablemente nos ha acompañado para absolver un buen número de preguntas al respecto. Doctor Álvarez, ¿quiere hacer algún comentario? Muy buenos días, ¿no? Yo creo que más que seguir escuchándonos, lo importante es escuchar a las inquietudes que bien tengan las personas profesionales y ciudadanos que estén al otro lado de la transmisión. Entonces, lo importante es empezar a dar paso a las preguntas. Yo aquí quiero aclarar que la presentación que acaban de ver va a ser enviada, y así como el video, el vínculo del video, va a ser enviado a los participantes para que lo tengan como referencia. Bueno, vamos a identificar algunas de las preguntas. La primera pregunta es, en caso de ser positivo, ¿qué tratamiento se debe dar a la paciente? Sí, yo creo que aquí hay un punto importante, es cuando pasamos de un caso sospechoso a un caso confirmado. Y en este escenario creo que lo importante es tener en cuenta las condiciones clínicas de la persona que llega a estar confirmado.
Realmente desde el punto de vista clínico, pues uno podría tener, como lo decía Alejandro, personas con síntomas leves, las personas con síntomas moderados y las personas con síntomas severos. Creo que básicamente es muy parecido a lo que normalmente estamos acostumbrados a manejar con los pacientes con infección respiratoria, en el cual pueden tener los síntomas claves, que si son severos, pues hay criterios específicos para pasar a unidades de cuidado intensivo, que creo que esto no cambia nada, es sencillamente otra causa adicional a los mismos criterios que tenemos. Los criterios moderados son pacientes que requieran manejo hospitalario, y los criterios leves, que es uno de los puntos importantes de discusión, si en este caso, desde el punto de vista del momento de lo que estamos, de contención, estos pacientes deben ser manejados con recomendaciones dentro de un hospital o en su casa, porque básicamente lo que hay que hacer es el seguimiento, básicamente desde el punto de vista de tratamiento médico, pues no es gran cosa, y básicamente lo que la definición va a depender es la importancia desde el punto de vista epidemiológico del aislamiento y mantener y evitar propagación en casos o casos a partir de este caso. No sé, Alejandro, si quiera comentar. ¿Qué opinas de en las publicaciones que hemos revisado? Vas a ver que como medidas de soporte y como de medidas, los españoles le llaman medidas compasivas, utilizan esteroides, inmunoglobulinas. Los chinos han usado lo mismo, incluso Celtamivir. O sea, ¿qué opinas al respecto? Yo sé que un paciente está muy grave y decíamos, listo, algunos entran de la definición de grave e inusitado y algunos llevarán Oseltamivir, pero per se como coronavirus antivirales en este momento, ¿qué opina al respecto? No, básicamente lo que está en los datos es porque al final uno termina haciendo medidas desesperadas, ¿cierto? Pero digamos que una cosa es medidas desesperadas o mirar a ver qué se puede hacer, pero usted lo planteaba en que realmente tiene evidencia y soporte científico. Digamos que hay unos datos que nos van a aclarar muy rápidamente. Sabemos que hay varios estudios en este momento. China ha hecho la tarea y ha tenido varios estudios clínicos, ensayos clínicos con algunas de estas moléculas, en las cuales se ha determinado in vitro o con el SARS o el MERS que han funcionado. Usted lo mostraba en su diapositiva, el lopinavir-ritonavir, el darunavir-ritonavir, que pudieron ser utilizados en los casos que hubo en MERS, pero en este virus específicamente no han demostrado que tengan utilidad. Ahora bien, desde el punto de vista in vitro, el que mejor le va por mayor eficacia y menor toxicidad es al Remdesivir, que es un medicamento antiviral que estaba siendo utilizado para ébola, y acá está en la primera fase del que mejor le fue. Esto es interesante, pero pues obviamente no se consigue Remdesivir, sencillamente es en este momento lo están haciendo, como les decía, ensayos clínicos, y probablemente esa respuesta la podemos tener en muy corto tiempo. El uso de corticoides siempre es una de los puntos en que si corticoides sí o corticoides no. Realmente hasta este momento no hay recomendación para usar corticoides como una recomendación específica para en el caso de pacientes con COVID-19. Entonces creo que esto no hay en la práctica la recomendación que esté colocada en los protocolos para el manejo. Fíjate que el soporte ventilatorio que va desde el convencional, que también tiene discusión, hasta el invasivo, pero también llama la atención el soporte circulatorio. Y es que también algunos han utilizado circulación extracorpórea, los ECMO. Entonces nos dicen nosotros si estamos preparados en nuestro medio para recibir pacientes que requieran ECMO. No, va a llegar el momento, no sabe, ojalá que no, pero si se llega, pues en Colombia hay ciertos sitios donde se usa. Sin embargo, se usan como medidas finales, ¿no? Sí, yo creo que esa es parte de lo que en el manejo, creo que nuestros intensivistas en las diferentes ciudades del país, pues hay unos que tienen muy buena experiencia y lo hacen extremadamente bien, hay personas que están empezando a utilizarlo, pero creo que esto más que una recomendación específica para hablar del manejo para el COVID-19, pues básicamente es basado en la experiencia, basado en el cuadro clínico de cada paciente, y realmente pues no hay ninguna guía que esté recomendando haciendo este escenario como de cierta utilidad. Creo que esto es sencillamente especulativo. Muy bien. Hay aquí una serie de preguntas de todo orden, algunas relacionadas con las muestras, otras con aspectos clínicos. Aquí hay unas preguntas sobre la capacidad de toma y procesamiento de muestras adicional a Bogotá. Por favor, doctora Diana. Bueno, viendo varias de las inquietudes que tienen las personas que están conectadas en este momento, entonces tenemos más de 107 países con casos confirmados de coronavirus.
Sin embargo, para nosotros, los que están en la vigilancia intensificada son los que tienen circulación activa del virus comunitaria. Entonces, son los que están publicados en la página web para que lo tengan en cuenta. Por otro lado, estamos poniendo a punto nuestros laboratorios colaboradores de salud pública. En este momento el diagnóstico lo estamos haciendo solamente a nivel central, pero la idea es que los laboratorios de Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, Nariño y Atlántico, cuando estén a punto, van a ser colaboradores y van a poder procesar las muestras para COVID 2019. Anoche, en complemento, en la reunión que se hizo con el señor ministro, con los gobernadores de Antioquia y el alcalde de Cali y el instituto, la doctora Marta comentaba que la capacidad diagnóstica en este momento del instituto pueden ser, en este momento, más o menos 2.000 pruebas. Pero cuando ya se tengan los laboratorios estos, más o menos se podrá soportar 4.000 pruebas al día. Nos decían a nosotros, oiga, es que en Corea hacen 5.000 pruebas diarias. Listo, Corea tiene una población parecida a la nuestra y nomás Seúl tiene la población un poquito más que Bogotá. Sin embargo, nosotros le estamos apuntando que sean, imagínate, de 2.000 a 4.000, eso va a ser en corto tiempo. O sea que la capacidad de respuesta y adaptación a la situación que hay, de todas maneras, es una respuesta adecuada. Sí, los laboratorios van a estar operando el laboratorio central 24/7, igual que estamos funcionando con nuestro centro de operaciones de emergencia. Lo fundamental de todo esto es garantizar la obtención de la muestra de forma adecuada, el transporte de la misma de acuerdo con los lineamientos que nuevamente están publicados tanto en la página del Ministerio como en la página del Instituto, y entre más rápido llegue la muestra al laboratorio de nosotros, pues más rápido vamos a poder generar un resultado. Es que me quería volver uno porque he visto que hay muchas preguntas que están haciendo acerca de la cloroquina. No lo dije, cloroquina, cuando me preguntaban de los medicamentos, porque justamente no quisiera generar especulación con el tema de la cloroquina. La cloroquina ha mostrado in vitro que puede tener utilidad, pero en este momento tampoco está recomendado utilizar cloroquina en ninguna guía y probablemente también vamos a tener alguna respuesta rápidamente porque hay estudios que están dando con cloroquina. Pero no quisiéramos que así como hay escasez de tapabocas, ahora tengamos escasez de cloroquina y empecemos a especular con el tema. Entonces, es un punto importante en un contexto en que las personas profesionales de la salud que manejan el tema y que manejan el lenguaje médico entiendan que es una posibilidad que se está estudiando, pero que en este momento no es un tratamiento que esté aprobado para el COVID-19. Aprovecho que tiene el micrófono, Carlos, ahí hay varias preguntas sobre los elementos de protección personal. Quiero que lo comente, hermano, como doctor, como infectólogo y como ASIN. ¿Quiénes tienen indicado tapaboca, la mascarilla quirúrgica? Es que está una sobredemanda de la población en general y también de la parte médica también. ¿Quiénes deberían usarlo? ¿Podrían usarlo y cuál deberían recomendarse? Sí, importante porque si ustedes revisan los sitios que normalmente seguimos de referencia, los CDC o los sitios canadienses, el mismo sitio de la Organización Mundial de la Salud y el CDC europeo, hay diferencias entre las diferentes agencias para tenerlo en cuenta. Pero me parece un buen documento el que sacó la Organización Mundial de la Salud sobre el uso del tapabocas. Y lo está hablando en los diferentes escenarios. De pronto sería muy interesante que en la página del Ministerio se pudiera
lo necesitemos. Perfecto, muy bien, eso era. Se cayó la señal. De pronto vas a tener que repetir. ¿Qué no se escuchó? Doctor Álvarez. Cuando yo le pregunté, ¿desde dónde no se escucha? Sí, ok. Se cortó no para prepararme la respuesta, sino porque se cortó acá un problema técnico. Pero básicamente voy a tratar de responder lo que hice acá la primera vez. Importante es que tengamos en cuenta que hay diferencias entre las mismas agencias sanitarias importantes grandes como los CDC, el CDC europeo, Canadá o la OMS. Creo que el documento que se colocó en la página del ministerio, que es el uso racional del tapabocas, resume muy bien cómo es el uso del tapabocas en los diferentes escenarios. El uso del tapabocas en las oficinas, en triage, en urgencias, en el piso, en el paciente que está ya confirmado, el que está sospechoso. Creo que vale la pena revisar cada uno de los contextos, pero adicionalmente tener en cuenta que en este momento el tapabocas debe ser utilizado desde el tapabocas convencional, el tapabocas quirúrgico, y el tapabocas N95 debe ser guardado, debe ser utilizado para el profesional de la salud que atiende pacientes y que genera aerosoles. La terapista respiratoria, el médico cuando hace una intubación, sí requiere de tapabocas N95. El uso adecuado debería ser del tapabocas, pero haciéndolo bien. Entonces creo que ahí quitamos una incertidumbre que a veces se genera. Este es un germen que lo que tenemos hasta ahora es un germen que se transmite por gotitas y por contacto. Entonces lo que tenemos que hacer es fortalecer y tener adherencia a los protocolos que normalmente hacemos de aislamiento de contactos y de gotitas. Aquí quiero decir que en la página web, en el micrositio de coronavirus, se encuentran unos recursos, unos cursos de la OMS o OPS para que ustedes puedan ilustrarse mejor sobre esto. De hecho, hay un curso donde hay videos ilustrativos sobre cómo colocarse el tapabocas. Hoy en día está en inglés, pero muy pronto saldrá la versión en español y la subiremos allí. También nos acompaña dentro de las personas invitadas la doctora Sandra Gallego. Ella es médica de la Dirección de Prestación de Servicios. Hay varias preguntas que tienen que ver con los lineamientos de atención en los prestadores, unas preguntas relacionadas al manejo y transporte en ambulancias. Doctora Sandra, le doy la palabra. Bueno, aquí hay dos cosas frente al tema del uso de elementos de protección personal. Dentro de los documentos que están dispuestos en la página del Ministerio está el manual de bioseguridad que contiene todo el tema, el lineamiento frente al uso de elementos de protección personal. Había una pregunta también respecto de cuánto dura un tapabocas. El tapabocas, aquí en tema, tapabocas que se humedezca, es tapabocas que debe ser desechado. Adicionalmente, o sea, pero un tapabocas N95, tú me corriges, puede durar 8 horas, fue lo que está, de 8 a 9 horas, en buenas condiciones, hasta 8 horas, ¿sí? Entonces, y la mascarilla convencional, adicionalmente es una por persona, se recomienda no, pues parece, el tema importante es cómo se viste y cómo se desviste el tapabocas, el contacto que se tiene que tener con esos tapabocas y cómo se desechan. Frente al tema del manejo de transportes, también hay un lineamiento respecto del transporte de pacientes y también para el transporte de muestras. El transporte de pacientes tiene que tener unas actividades de aislamiento dentro del mismo transporte y utilización de los elementos de protección personal por parte del personal que transporta al paciente. También había otra pregunta ¿de qué? Tapabocas de tela. De tela, pues eso es una medida que le dejo aquí al doctor Álvarez, que nos va a contar, sí, exactamente. Sí, yo creo que este es un tema controversial y creo que lo estaban preguntando en varios de los seguidores, si utilizar los tapabocas de tela o no utilizar tapabocas de tela. Es un tapabocas que probablemente no hace lo mismo que los tapabocas que tienen. OMS no lo recomienda, pero también hay que tener en cuenta que en un momento determinante, si no tenemos más tapabocas y efectivamente hay escasez, pues no es que lo estemos recomendando, pero yo diría que es una alternativa que podría utilizarse teniendo en cuenta en ese peor escenario en el que no tengamos ni un tapabocas. Creo que el punto acá es tenemos que seguir trabajando en el abastecimiento y en el uso racional de los tapabocas que tenemos. Sí, en Alemania se está generando unos tapabocas de tela, pero es una tela especial.
Entonces eso, claro, que tiene un grado de filtro y no es la tela convencional que la colocamos en tapabocas y nos cubrimos. Ahí hay una pregunta sobre el asintomático, dicen, César Prieto, ¿qué criterios tienen para determinar paciente asintomático? Sí, o sea, no tiene síntoma, entonces lo decía el doctor Luis Gabriel y ahora aparece otra alternativa. ¿Por dónde llega una persona que no tiene síntomas? Cumple los 3 criterios básicos que hemos comentado. ¿Viene de China o de los 9 sitios donde hay circulación autóctona del virus? Bien, muy bien. Está entre los 14 días del viaje. Esta persona es un trabajador de la salud o es una persona que tuvo contacto directo con alguien que fue confirmado, pero no tiene síntomas. ¿Por dónde puede entrar? En consulta externa, puede estar por urgencias y puede entrar de alguna forma por los puertos, terminal aéreo, transporte terrestre o por marítimo. Pero hoy esta mañana en educación nos salió otra alternativa. Hay niños que han llegado a Colombia en estos 15 días, han pasado los filtros de alguna forma y porque pasaron por Iris antes de que se revisaran los de Iris. ¿Se acuerdan? Y pasaban y se volaban el filtro. Hoy en día ese filtro existe y muchos niños que llegan al colegio y le dicen, oiga, no tengo síntomas, pero vengo de Italia. Entonces, eso no tiene síntomas, vengo de un sitio donde yo lo debo, esa persona, notificar a la entidad territorial, inmediatamente avisar que hay una persona que posiblemente que pasó el filtro, usualmente le están dando unas recomendaciones por escrito. Esa persona se le dice, usted viene de los sitios de donde no tiene fiebre, no tiene síntomas, toma esta boleta, se inscribe y la entidad territorial donde esté localizado lo está llamando. Sin embargo, si esa persona se capta por cualquiera de las vías, lo dijo muy bien el doctor Luis Gabriel, se va 14 días a la casa, con la Asociación de Infectología se recomendó y en ese lineamiento que esa persona, si vive sola, pues no usa mascarilla. Pero si vive con otras personas, esos 14 días debería tener un tapabocas, ¿ya? Porque si esa eventualmente no tiene síntomas, pero durante esos 14 días puede convertirse con uno de los síntomas que haga como tos, como fiebre, como fatiga, como cefalea. Y fíjense ustedes que en ese momento ya no es asintomático, ya tiene síntomas. Y debe derivarse para el flujo y lineamiento que ya comentamos. ¿Está claro? En esos días debe estar en casa contra teletrabajo idealmente, o si está en el colegio con tareas escolares, en casa, pero debe estar llamando y constantemente tomando la temperatura por lo menos 2 veces al día. Pero aparte de eso, estar notificando que no tiene síntomas. Una vez pasó los 14 días, esta persona se notifica como posiblemente no tuvo. Eso es. Muy bien. Aquí quiero también aclarar que los lineamientos y medidas de bioseguridad y lineamientos para prestadores se aplican también para personal en formación, es decir, estudiantes, residentes, quienes deben asumir las mismas recomendaciones. Doctor Álvarez, hay mucha inquietud preguntándose sobre procedimientos odontológicos. ¿Qué medidas deben tomarse a este respecto? Y también otros profesionales de la salud están preguntando qué hacer ante pacientes con gripa. Sí, digamos que el profesional de odontología pues es un profesional que tiene pues mayor riesgo que el resto, pues por obvias razones, y la posibilidad de contacto con gotitas, secreciones y incluso a veces generar aerosoles pues es mayor, y lo que tenemos que tener en cuenta es las prácticas el cumplimiento de las prácticas de bioseguridad que están establecidas, en el cual se deben hacer, como acabamos de recomendar, el uso de tapabocas si hay generación de aerosoles N95, y adicionalmente en el profesional de odontología, no solo para el coronavirus, sino para otros virus, pues hay que tener en cuenta las gafas protectoras por la posibilidad de caer secreciones oculares. Yo creo que en odontología, adicionalmente, me parece, esa ya es una opinión, como dicen ahora, personal, podría plantearse que un paciente que tiene síntomas gripales, en el momento que esté circulando el virus, pues ese paciente debería postergarse la atención. ¿Gafas completas o gafas locales? ¿Qué opina usted? Yo diría que lo ideal es gafas completas, el punto es pues que se tengan adecuadamente. Igual también me parece que el odontólogo que tenga síntomas respiratorios, pues en el momento de pico respiratorio, pues también no debería atender pacientes. Sí, quisiéramos reiterar un poco el tema del pico respiratorio, ¿no? Estamos desde la semana epidemiológica 8 en pico respiratorio en ciertas regiones del país.
Adicionalmente, tengamos en cuenta la alerta que se está presentando sobre todo en Bogotá y en el Valle de Aburrá por el tema de contaminación ambiental, que esto también puede generar algunos síntomas respiratorios. Entonces, es para no perder de vista que los pacientes en este momento pueden tener enfermedades respiratorias crónicas que se pueden descompensar y pues obviamente no estar pensando solamente que puede ser coronavirus, sino asegurar y garantizar el diagnóstico para todos los casos. Tengamos en cuenta, como les mencionábamos en la presentación, la circulación viral en los niños, principalmente sincitial respiratorio, rinovirus, adenovirus, y no perder de vista también la presencia de H1N1 y pues el uso de los medicamentos que están disponibles para manejo de estas patologías. Doctora Diana, aprovecho. Hay una pregunta. ¿En qué casos deben tomarse muestras? Bueno, tengan en cuenta que siempre debemos hacer una caracterización de cada uno de los casos, mirar si estas personas cumplen con los criterios epidemiológicos, que ya los habíamos mirado en el flujograma, que básicamente son viajes recientes o por lo menos durante los últimos 14 días en estos territorios en donde tenemos la circulación confirmada y comunitaria de coronavirus. Adicionalmente, se han tenido contacto con alguna persona confirmada para coronavirus y si presentan alguna de las 2 de las 5 manifestaciones clínicas que son fundamentalmente fiebre, tos, dificultad respiratoria, fatiga y odinofagia. Si presentan 2 de estos síntomas y tienen el criterio epidemiológico, por supuesto cumplen con la definición de caso. Si es un caso leve, va por la notificación del 346, si es un caso grave, debe ser notificado por la 348 y continuar todo el flujograma de atención en salud, y para cada uno de ellos hay que obtener las muestras, o bien sea de aspirado orofaringio, en el caso que el paciente esté hospitalizado, o hisopado nasofaringio y orofaringio en el caso que el paciente esté ambulatorio. ¿Cuánto tiempo demora el resultado? Están preguntando. Bueno, es nuevamente insistir un poco que debemos garantizar primero la notificación del caso. Notificación no quiere decir solamente llenar la ficha, sino obviamente debemos avisar a la Secretaría de Salud. En segundo lugar, entre más rápido se pueda obtener esa muestra y enviar al Laboratorio Nacional de Referencia, nosotros podemos recibirla y generar un diagnóstico básicamente 8 o 10 horas después de haber recibido la muestra en el instituto, después de hacer todo el proceso de análisis y obviamente de validación de los resultados. Sí, vamos a tener que ir cerrando por cuestión de tiempo. Quiero decirles que estas quedan en el récord para que podamos nosotros tomarlas también como insumos, fortalecer los lineamientos, pero inquietudes sobre el uso de desinfectantes, sobre si se transmite o no en clima cálido, si hay también, etcétera. Las preguntas al tiempo súper interesantes. Primero, tener en cuenta que uno habla que los virus sobreviven porque los virus no son seres vivos per se. O sea, digamos que lo que se podría decir es, si los virus pierden la capacidad de ser infectantes después de estar en el medio ambiente, sería como el término correcto. Y en ese escenario uno podría decir que depende de varios factores. Específicamente para este nuevo coronavirus no se sabe exactamente cuánto puede vivir en el ambiente, pero lo que sí se puede hacerla a colegir es con otros coronavirus y con otros coronavirus que del mismo SARS y el MERS, que se han hecho ya varios estudios y que puede variar desde horas, desde 3, 7 horas hasta días, hasta 9 días, y alguien podría decir que puede durar más tiempo. Pero en general lo que hace la diferencia que sea 3 horas o 9 días varía es dependiendo de las condiciones de humedad y la temperatura. No significa que en el clima caliente no haya circulación del virus porque está caliente, no. Eso puede cambiar o puede disminuir los tiempos que permanezca, digamos que pueda transmitir el virus, pueda no pierda la capacidad de transmitir, y eso hace que, podría uno decir que en el mejor escenario sería un clima seco y no húmedo. Pero si el clima es seco y alta humedad, probablemente va a cambiar esas condiciones. Ahora bien, esto unido a la capacidad de los desinfectantes
sí controlar el virus, es decir, sí destruyen al virus porque este tiene una capa lipídica en su corona que hace que cuando se utiliza un desinfectante pues va a morir el virus. Hay varios estudios que se han hecho en el cual muestran cómo pues los desinfectantes usuales lo pueden hacer, el hipoclorito, pero también otros desinfectantes lo hacen. Lo importante es que el protocolo se cumpla, porque algunas veces lo que vemos en la práctica diaria es que el desinfectante o no se coloca la concentración adecuada o no se hace la limpieza adecuada. Entonces la invitación, más que pensar en nuevas mezclas o nuevas soluciones de desinfectantes, es los protocolos de desinfección que tenemos, si están validados en las diferentes instituciones de salud o en los diferentes consultorios, o en la casa, hacerlo adecuadamente basado en el protocolo. Y finalizo con lo de las secreciones. Se ha encontrado que en materia fecal se puede encontrar el virus, pero que ese virus tenga la capacidad de transmitir y que sea una forma importante de contagio, no se sabe. Es una posibilidad que podría suceder y esa es parte de lo que pues viene dentro del análisis de datos que van a tener que ir saliendo poco a poco. Por ahora no es la forma en la cual nos preocupamos por la transmisión. Puede estar equivocado. La hipótesis de Italia, ¿no? Que una de las hipótesis de Italia era esa, ¿no? Que si bien lo de transmisión orofecal no se ha confirmado, como dice el doctor Álvarez, una de las hipótesis, porque la diseminación en Italia, por la parte de las manos y la transmisión por todo lo del clima y todo, importante la orofecal, pero no se ha confirmado. Muy bien, les agradezco la participación. En la medida en que evolucione el comportamiento de la epidemia en Colombia, les pido que estén atentos a la información que se seguirá actualizando y colgando en el micrositio de coronavirus en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social. Estamos atentos, el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio, la Asociación Colombiana de Infectología, para resolver inquietudes, para atender las preocupaciones que puedan tener con los respectivos canales de comunicación que tenemos. Y no es más, sino darle las gracias nuevamente. ¿Un comentario final? ¿Mensaje final? Sí, el mensaje final es, ya podemos tener cada vez conocimiento sobre el virus, pero a veces desafortunadamente el virus no nos cambia el comportamiento. Creo que en realidad sí tenemos que, tanto los que somos trabajadores de la salud y las personas que no son trabajadores de la salud, creo que es clave que realmente el conocimiento que estamos adquiriendo de lavado de manos, de protección, se transforme en cambios en el comportamiento. Porque de nada sirve que yo sepa que la lavado de manos es un buen antídoto, pero si no lo practico o no lo hago como debe hacerse, probablemente no hemos hecho todavía la tarea ni como nosotros ni como ejemplo para los demás. Doctora Diana, comentario final. Sí, básicamente todo lo que estamos conociendo del coronavirus nos hace que vayamos cambiando nuestros protocolos, lineamientos y vayamos evolucionando en el conocimiento. Entonces es importante estar actualizando, buscando la información en los sitios que ya recomendamos, atender todas las recomendaciones que se están haciendo desde las autoridades sanitarias y evitar pues la circulación de noticias que no tengan una fuente oficial, que esto también es muy importante. Y desde prestación de servicios, pues un tema importante, ese viejo pero nuevo, es el tema lavado de manos, que ya todo lo hemos dicho. El tema lavado de manos, no solamente respecto de la frecuencia, sino también desde la técnica y desde los 5 momentos que están establecidos por la OMS. El comentario sería es que mantengamos la calma, ¿ya? Vemos cualquier cantidad de información, revisemos páginas, como dicen mis colegas acá, oficiales, el Ministerio de Salud, el Instituto, la Sociedad de Infectología, lo que es la Organización Mundial de la Salud, los CDC europeos y americanos. Esas páginas son las oficiales, entonces revisemos esas páginas que nos tienen cualquier cantidad de elementos y información que nos va a hacernos informar y actualizar adecuadamente. Mantener la calma porque la enfermedad, esperamos, como se ha presentado, que 8 de cada 10 tengan una enfermedad leve, incluso no nos demos cuenta que la tengamos. Pero las personas que posiblemente se puedan complicar, estemos a tiempo de nosotros de identificarla y de actuar, hacerle seguimiento adecuado y aparte de eso tener todo el control adecuado con esa persona que eventualmente puede estar en riesgo. Lo otro es recomendar todo lo que hemos reiterado acá, el lavado de manos, el aislamiento social, el autoaislamiento y sobre todo, oiga, tenemos que tener la conciencia ciudadana, creo que es lo más importante. Entonces mantengamos la calma, hagamos un diagnóstico adecuado, aislemos el paciente adecuado si lo identificamos para que el tratamiento sea adecuado.
Muchas gracias. Recordar que ustedes todos son personal de salud, personal expuesto. Por favor, revisen el manual de bioseguridad que está en la página web del Ministerio, el micrositio coronavirus. Usen los elementos de protección personal adecuadamente, no solo la postura, sino también en el momento en que los van a desechar. Revisen por favor la técnica y coordinen en el marco de los servicios de salud, de los prestadores de servicios de salud, las IPS, las rutas adecuadas para el aislamiento, para los desechos, la ruta de disposición de desechos y la ruta para el traslado de pacientes dentro de las IPS para minimizar el riesgo de contagio. Muchas gracias de nuevo para todos. Muchas gracias.